Hola a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿verdad? A este webinar. Eh, yo renombré de Excel Insight a Power BI. La verdad que vamos a ver lo que es un caso real, ¿verdad? Estos son datos reales. Es una participación que yo tuve en un concurso a nivel internacional en el cual yo quedé en primer lugar, ¿verdad? Entonces lo trabajamos con Power BI y la idea es ir desglosando un poco, ¿verdad? Ir conociendo la realidad de cómo trabajamos, ¿verdad? Dentro de Power BI. Como ya me presentaron, mi nombre es Norman Savión, ¿verdad? Yo soy parte del equipo del BESIE y ya tengo aproximadamente unos 7 años, ya casi 8, ¿verdad? No, ya tengo 8 años de ser analista de BI, ¿verdad? Yo inicié ya con Power BI por el 2017. La herramienta solo tenía 2 años, ¿verdad? Ha evolucionado bastante, ha cambiado bastante y vamos a ir viendo este caso, ¿verdad? La idea es que en aproximadamente 45 minutos podamos recorrer cuál es el flujo completo y entender el requerimiento, explorar el Excel sin transformar, cómo se cargaron los datos, vemos el esquema, vamos a ver cómo se creó nuestro modelo semántico, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se crearon ciertas medidas DAX, ¿verdad? ¿Para qué? Para los KPIs importantes que se tenían como alcanzables, ¿verdad? Entonces, este es un requerimiento de la vida real, como les comentaba, ¿verdad? Este es un caso real. Este es de la división escolar de Fort Meade, Vermilion, de Canadá. Entonces, estos datos son reales, ¿verdad? Entonces, más que todo eso. Y vamos a ver si nos da chance, ¿verdad? Por ahí, yo les tengo por ahí un tema de buenas prácticas y cómo se trabaja, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo un poco de lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, Fort Vermilion School Division necesitaba un reporte de Power BI que consolidara los resultados de 3 pruebas, ¿verdad? La TORS y la TOSWare. Por semestre, año escolar, que permitiera medir el desempeño por niveles, estimar cuántos docentes y el costo de las intervenciones, ¿verdad? El objetivo de este webinar es mostrar el flujo de trabajo, ¿verdad? Entonces, podemos ver unas métricas aquí importantes que tiene este conjunto de datos, ¿verdad? Que son 3.2 estudiantes, son 3.200 estudiantes, ¿verdad? Los que participaron en esta evaluación. Hay 44.487 registros de prueba y en el cual participaron 17 escuelas. Entonces, el objetivo principal va a ser que aprender a cómo llevar los datos desde Excel a un modelo semántico dentro de Power BI y vamos a ver cómo se construyeron las medidas, cómo se definieron ciertas cosas, ¿verdad? Vamos a ir hablando durante un tiempo de cosas como los costos, los docentes, cómo diseñar, vamos a hablar también de cómo diseñar un buen dashboard, ¿verdad? O sea, vamos a ir viendo que vamos a construir nuestro reporte de manera ordenada, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir discutiendo, ¿verdad? Sobre, yo categoricé el trabajo en unos 6 pasos, ¿verdad? Más o menos. Sabemos que si lo desglosamos un poco más, esto se vuelve más grande, ¿verdad? Entonces, la agenda de hoy va a ser que vamos a entender el contexto y el objetivo del caso, ¿verdad? O sea, la idea era tener como una herramienta analítica que les permitiera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la división escolar, entender cómo se estaban comportando las pruebas. Entonces, por ahí, ¿verdad? Un poco, ellos querían descubrir ciertos insights, ¿verdad? Relevantes con estos datos. De ahí vamos a hablar un poquito de lo que es de Excel a Power Query, una limpieza rápida, ¿verdad? No nos vamos a entretener mucho, ¿verdad? Aunque hay mucha tela por cortar, ¿verdad? El Power Query es una de las partes más importantes que tiene Power BI, ¿verdad? Y que otras herramientas no tienen, sino que son otras herramientas lo que hacen es conectarse a través de, ¿cómo se llama? Diferentes conexiones, ¿cómo se llama? Para poder gestionar los datos. O sea, hay que hacer un trabajo en otra herramienta, después conectarse, ¿verdad? Y la ventaja que dentro de Power BI
creo que es algo muy interesante que nosotros podemos hacer nuestra limpieza y nuestra modelación de datos dentro de la misma herramienta, ¿verdad? Y creo que por eso ha marcado a Power BI como una de las herramientas líderes, ¿verdad? Esta viene dentro del cuadrante de Gartner siendo líder desde ya varios años, creo que desde el 2020 más o menos viene siendo líder, ¿verdad? Power BI en el cuadrante, ¿verdad? Que esa define cuáles son los líderes dependiendo del rubro, ¿verdad? Vamos a ver las medidas DAX, vamos a hablar un poquito de la navegación, un poco del tema del drill down y vamos a ver unos tooltips que yo creé, ¿verdad? Vamos a ver al final unas buenas prácticas, ¿verdad? Y el espacio para las preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron esos 6 pasos, verdad? Que me permitieron a mí como construir un reporte y que entregáramos valor, ¿verdad? Número 1, teníamos que entender cuál es el requerimiento, o sea, tenemos que responder cuáles son esas preguntas que el negocio necesitaba y entonces eso nos va a permitir a nosotros que entender y guiar bien nuestro dashboard, ¿verdad? O sea, nos va a permitir a nosotros definir nuestros KPI necesarios para poder construirlo. De ahí la parte de los datos, entender los datos sin transformar, ¿verdad? Siempre es necesario hacer esa exploración, ¿verdad? Muchas veces iniciamos siempre con un EDA, ¿verdad? Empezamos a ver los datos, cómo están, tratamos de entender las columnas, ¿verdad? Por lo general, muchos de los requerimientos ahora siempre nos van a entregar un diccionario de datos donde nos van a explicar cuál es el propósito de cada columna y qué tipo de datos son los que nos vamos a encontrar. De ahí vamos a hablar de lo que es Power Query, ¿verdad? Power Query, como les decía yo, es uno de los motores más grandes que tiene ahí Power BI. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer nuestra transformación y nuestra limpieza de datos. Mucha gente dice que ETL, ¿verdad? Yo todavía termino de no creerlo, pero sí, la verdad que se comporta como un ETL porque nos permite cargar, transformar y extraer nuestros datos o, de cualquier, de múltiples orígenes. Esa es una de las cosas que tiene Power BI, ¿verdad? Que tenemos múltiples orígenes de datos. Y lo más interesante de Power BI es que, ¿cómo se llama? Su conexión con el ecosistema. Recordemos que Microsoft tiene múltiples cosas, ¿verdad? A las cuales nosotros nos podemos conectar y esa es una de las grandes ventajas que tiene Power BI, ¿verdad? O sea, que nos podemos conectar a todos los ecosistemas que tiene Microsoft. De ahí vamos a hablar un poquito del modelo, vamos a hablar de DAX y después vamos a hablar de una de las partes que, como quien dice, de las que más cuesta y es de las últimas, ¿verdad? Como que termina de adquirir todo analista de datos, que es la parte de crear un reporte, ¿verdad? O sea, de crear aquella experiencia de usuario que permita, ¿cómo se llama? A las personas que exploran el reporte entender qué era lo que se quería representar, ¿verdad? O sea, cuando llegamos ya a este punto, nosotros entendemos cuáles son, ahí tenemos que poder responder las preguntas que teníamos en el requerimiento inicial, ¿verdad? Entonces, para que veamos, estos van a ser, como quien dice, los 6 pasos principales que uno debería de cumplir dentro de Power BI. La verdad que podemos agregar pasos intermedios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Desglosar un poquito cada uno, ¿verdad? Pero esto es lo principal que deberíamos de poder manejar como analistas dentro de Power BI. Entonces, vamos a conocer un poquito de lo que hay dentro de nuestro set de datos, ¿verdad? O sea, como les comentaba, tenemos 3 evaluaciones, una donde miden la fluidez y el reconocimiento de palabras, ¿verdad? La otra es donde hacen la evaluación de la comprensión lectora con un puntaje estándar. Y lo otro es que hacen una evaluación de velocidad y de precisión de lectora, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esas 3 pruebas dentro del conjunto de datos. De ahí, el tema, ¿cómo se llama? De periodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo miden ellos? Lo tienen por semestre, se dividen en 3. Ellos tienen el de otoño, el de invierno y el de primavera, ¿verdad? Entonces, el de otoño es como quien dice las pruebas iniciales. Aquí es donde los estudiantes comienzan sus cursos y actividades, ¿verdad? De ahí ¿cómo se llama? La de invierno es donde los estudiantes continúan sus estudios durante los meses de invierno y la de primavera, que es donde se está finalizando el año, ¿verdad? Entonces, esto permite ver cómo se han ido moviendo y comportándose las puntuaciones durante este periodo académico, ¿verdad? Y de ahí tenemos cómo está dividido el sistema educativo, ¿verdad? Dentro de este set que vamos a hablar, que tenemos las escuelas, los docentes, cuáles son los cursos y cuáles son los estudiantes, ¿verdad? O sea, ese es
Este es nuestra granularidad más pequeña, ¿verdad? La cantidad de estudiantes, ¿verdad? Que participaron dentro de la prueba. Si vemos acá, estamos hablando de que tenemos 3.210 estudiantes que participaron durante todo este periodo académico, en el cual se midieron 788 cursos diferentes, de los cuales 314 docentes eran los encargados de enseñar esos cursos, y al final vemos que son 17 escuelas las que estaban contenidas dentro de este sistema educativo. Este es como a grosso modo. Ya vamos a ver un poquito de cómo estaba, de cómo viene el Excel originalmente, ¿verdad? Y después de cómo nosotros ¿cómo se llama? Nosotros lo transformamos a un modelo semántico. Siempre, como les mencionaba, la parte que siempre todo analista debería entender es que la limpieza de datos es una de las partes fundamentales, ¿verdad? Por ahí se habla siempre que tarda entre un 70 y un 80% el tema de la limpieza de datos. Yo trato de como dividirlo, ¿verdad? Porque ahora se ha vuelto muy importante el tema de la experiencia de usuario, ¿verdad? Dentro de los reportes, porque si tenemos un reporte que es funcional, pero es poco atractivo, muchas veces las personas no lo voltean a ver, pero también si tenemos el otro caso donde un reporte es completamente atractivo, pero es vacío por dentro, o sea, que no me entrega valor, que no me da una respuesta, entonces por ahí, ¿verdad? Pero por lo general, si vemos si usted en todo lo que se habla de limpieza de datos, siempre se habla que es en un 70 y un 80% del tiempo dedicado, ¿verdad? A este tema. La idea aquí es que nosotros vamos a dividir cómo hacer un flujo de trabajo dentro de Power BI, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un tema de limpieza mínima y tratando de hacer el impacto máximo, ¿verdad? Siempre lo primero que debemos de hacer dentro de Power Query es determinar si las columnas contienen fechas, números, textos, o sea, tenemos que entender, ¿verdad? Por eso la primera parte que hacemos es la exploración. Y para eso vamos a revisar el Excel, creo que por acá lo tenía abierto, vamos a ver. Solo denme que se me perdió el Excel. De ahí ya vamos a ir hablando un poquito de lo que se hace dentro de Power Query, ¿verdad? Ya vamos a ir a revisar ¿cómo se llama? En Power BI, qué es lo que se hace, ¿verdad? Por aquí vamos a ver. Vamos a ver acá que este es el set de datos, ¿verdad? Original que nos compartieron en ese momento, donde aquí ya hay varias cosas definidas, ¿verdad? Vemos aquí las escuelas, vemos el detalle de las pruebas, ¿verdad? Cuáles son costos que se implementan, ¿verdad? De ahí vemos aquí una clasificación que se realizó, vemos la cantidad de ¿cómo se llama? De los maestros que participaron y de los cursos, ¿verdad? Aquí vemos un identificador, vemos acá los estudiantes, se cambiaron, ¿cómo se llama? El nombre de los estudiantes por tema de confidencialidad, pero se mantuvo el ID. Eso sí, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era que una vez que el ganador tuviera esa participación, después hacer la relación, ¿verdad? Correcta con la fuente original, y de esa forma obtener los datos correctos, ¿verdad? Y vemos acá cuáles fueron las pruebas, veamos aquí cómo vienen los datos, ¿verdad? Aquí hay varias transformaciones que se hicieron, ¿verdad? Muchas cosas que ya se cargaron y venían prácticamente listas. Entonces, como les comentaba, entonces, una vez que uno hace una exploración de los datos, ¿verdad? Lo siguiente que debe de hacer dentro del Power Query es normalizar los nombres de las columnas, ¿verdad? O sea, estandarizar nombres, dejar nombres descriptivos que sean entendibles, ¿verdad? No muchas veces, porque lo que sucede es que hay personas que están acostumbradas a trabajar, y no quiero decir que esté mal, pero dentro de las buenas prácticas es siempre dejar un nombre que autodescriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en esa columna? ¿Verdad? O sea, estudiantes. Entonces ya sabemos que dentro de ahí, o nombre de los estudiantes, nombre de los profesores, pruebas. Eso nos permite a nosotros que cuando llegue otra persona pueda entender qué es lo que hay en esa columna, ¿verdad? No es que yo le ponga columna 1, columna 2. Claro, cuando yo lo estoy construyendo se entiende, ¿verdad? Pero ese tema, por eso es muy importante, como quien dice, normalizar
los nombres de las columnas. De ahí lo que hacemos es una validación del calendario, que es una parte de bastante trabajo, porque ahí nos tenemos que asegurar de que el periodo de los datos sea preciso, ¿verdad? De ahí, y por último, realizamos un control de calidad donde vamos a eliminar por lo general siempre filas vacías, duplicados, nos aseguramos de que el ID de los estudiantes sea único, ¿verdad? El ID de los profesores, dependiendo de la tabla a la que nosotros nos estemos moviendo. Y con esta limpieza mínima, nosotros podemos producir lo que es una tabla limpia, ¿verdad? Que nos va a permitir después habilitar la creación de nuestro modelo de datos. Si vemos acá en el proyecto se definió este modelo de datos, no quiere decir que otras personas entregaron modelos diferentes, ¿verdad? En el mío fue que yo tenía 3 tablas de hechos donde teníamos las pruebas, los costos y las intervenciones. De ahí teníamos dimensiones como la de los estudiantes, las escuelas, creamos un calendario, creamos un grupo de clasificación, el detalle de las pruebas y los profesores, ¿verdad? Entonces, por este lado vemos cuál es el modelo semántico que se creó dentro de Power BI. Si vemos aquí, se trata de seguir las buenas prácticas, ¿verdad? Donde si tenemos una relación entre tablas de 1 a muchos, solo sea unidireccional. Recordemos que, bueno, para las personas que ya están familiarizadas con Power BI, si nosotros habilitamos la dirección bidireccional, podemos mermar lo que es el rendimiento de nuestro reporte, ¿verdad? Y estamos aplicando una mala práctica. No quiere decir de que si en algún momento lo necesitamos, lo podemos habilitar, ¿verdad? Pero la buena práctica es dejar nuestro modelo de datos unidireccional, así como lo vemos aquí, ¿verdad? En este modelo de datos. En esta parte vemos aquí una tabla donde están todas las medidas que se utilizaron, ¿verdad? En una tabla de medidas que si la vemos acá es una tabla desconectada porque no debe tener relación, ¿verdad? Porque dentro de Power BI vamos a tener 3 grandes elementos que debemos de conocer nosotros, ¿verdad? Uno es que vamos a tener tablas. Número 2, vamos a tener lo que son medidas calculadas y número 3, columnas calculadas. Son 3 elementos fundamentales que vamos a tener que conocer dentro de Power BI para poder crear este tipo de modelos relacionales y las tablas, ¿verdad? Es un tema muy importante. Entonces, llegamos al punto más importante para el negocio. ¿Qué KPI vamos a responder, verdad? O sea, ¿qué era lo que se necesitaba responder en este caso, verdad? En este caso, vean, tenemos definido 5. Si se fijan, ellos necesitaban saber el total de estudiantes. O sea, teníamos que dar una proporción visual general de la población estudiantil que tenían esas 17 escuelas. ¿Cuál era la puntuación máxima, la mínima y cuál es la puntuación media? Esto sirve para destacar el rendimiento académico. Nosotros vamos a verlo dentro de Power BI un poquito más detallado, ¿verdad? De ahí tenemos lo que son la distribución por niveles, ¿verdad? Que ellos querían ver cómo se estaban comportando por el nivel educativo que se tiene dentro del sistema educativo canadiense. Se necesita saber cuántos profesores se necesitan para temas de intervención. Entonces aquí hay que responder un tema de planificación, ¿verdad? Y tenemos que hablar de los costos. Si recordamos cuando exploramos la tabla, vimos que cada prueba tiene un costo, ¿verdad? Entonces nosotros por cada intervención teníamos que dar ese costo, ¿verdad? Necesario y a través de lo que nosotros vamos a conocer, que es el histórico, teníamos que dar cuál era el costo aproximado para el futuro, ¿verdad? O sea, para futuras intervenciones. De ahí, nosotros hay elementos que definimos dentro de este reporte, ¿verdad? Que nos sirvió a nosotros para darle, como quien dice, ese plus. Sea, tenemos lo que es un drill down, que es perfecto para filtrar el detalle. O sea, nosotros vamos a tener un reporte que es interactivo, pero a mucha gente es más visual en el sentido de que ellos necesitan ver una tabla. Entonces, por lo general, siempre que cuando creamos un reporte, es buena idea y buena práctica dejarle esa tabla de detalles, ¿verdad? Pero tenemos que habilitar esa función de drill down. O sea, que nos va a permitir desde un gráfico filtrar esta tabla que estamos viendo aquí. O sea, desde un gráfico que está en una página, nosotros vamos a poder filtrar eso para ver el detalle que está contenido, ¿verdad? O sea, nosotros en el gráfico vamos a ver tal vez que tiene 300 estudiantes, pero hay
que desean saber cuáles son esos 300 estudiantes. Y a través de esta funcionalidad que tiene Power BI, nosotros vamos a poder permitirle ¿cómo se llama? Al usuario que identifique cuáles son esos 300 estudiantes. Vemos un tooltip personalizado donde vemos cuál es el total de los estudiantes, que nos va a permitir saber cuántos estudiantes realizaron la prueba. De ahí tenemos un tooltip 2 donde vemos el detalle, ¿verdad? O sea, vemos aquí la escuela, cuál es el nombre del estudiante, qué género tenía, a qué grado, ¿verdad? Pertenece y cuánto fue su calificación en las 3 pruebas y cuál es el promedio general, ¿verdad? O sea, un promedio de esas 3. De ahí tenemos un tooltip número 3 donde hacemos la diferenciación entre femenino y masculino, ¿verdad? De ahí, como les comentaba, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos, como quien dice, la exploración, definido los KPI, construido nuestro modelo de datos, tenemos que hablar de un tema visual. Entonces aquí es donde entra ¿cómo se llama? Un dilema. ¿Cuál es el dilema? La funcionalidad o el atractivo visual. Yo siempre les digo, hay que trabajar en un orden. Lo primero que nosotros debemos alcanzar siempre que estamos creando un reporte es la funcionalidad, que es entregarle el valor al negocio, ¿verdad? De ahí, nosotros vamos a tratar de buscar ese equilibrio entre la funcionalidad y el atractivo visual. ¿Para qué? Para entregar un reporte analítico completo, ¿verdad? Un buen reporte no solo debe verse bien, debe de funcionar bien. Entonces, la idea es encontrar ese punto óptimo que permita al usuario utilizar el reporte. Muchas veces se me escapa cuál es la estadística ahorita, pero hay una gran cantidad de reportes que al ser funcional, pero no a ser atractivo, las instituciones no lo adoptan. Entonces, ¿cómo se llama? Se de verdad todo ese tiempo de trabajo. Recordemos que una dedicación es un tiempo de trabajo, es un esfuerzo, es un costo que se está invirtiendo por hacer un reporte, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de tratar de alcanzar este impacto y esta adopción óptima, ¿verdad? O sea, entre lo funcional y el atractivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que un reporte es funcional, pero es poco atractivo, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los pros? La información es precisa, que eso es lo primordial para el negocio, ¿verdad? Cumple con el propósito, sí, porque responde esas preguntas que necesita el negocio, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los contras? A veces, muchas veces, es difícil de entender. Y como les mencionaba, la adopción es baja. Tal vez solo el solicitante, como le ve la utilidad, entonces lo sigue utilizando. Pero muchas veces esos reportes se terminan deprecando, se dejan y se sacan, ¿verdad? O sea, no se continúa viendo. ¿Por qué? Porque la adopción no fue como se esperaba. De ahí tenemos cuando son visualmente atractivos, pero poco funcional. O sea, como dice aquí abajo, se ve bien, pero no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque genera un gran impacto. O sea, mejora la percepción. Pero cuando ya las personas empiezan a explorar ese reporte, ven que hay mucha distracción porque a veces agregamos demasiados elementos que nos distraen, ¿verdad? Y falta la profundidad, o sea, que permita responder esas preguntas. Entonces, lo ideal es alcanzar ese punto donde sea funcional y visualmente atractivo, ¿verdad? Entonces, debe de tener una experiencia fluida, debe de tener una adopción rápida, o sea, que el usuario al verlo entienda y comprenda qué es lo que se está plasmando y debe de ser escalable inteligentemente, o sea, que nosotros creemos un reporte siempre pensando de que esto va a crecer, ¿verdad? De ahí cuáles son los contras, ¿verdad? Que requiere una colaboración, o sea, entre el especialista y el analista de datos, ¿verdad? Y de ahí cuáles son los riesgos. Tenemos un riesgo de sobrediseño. Muchas veces debemos de entender hasta qué punto podemos llegar, ¿verdad? Muchas veces por estar en ese rediseño perdemos tiempo que pudimos haber dedicado a otros productos, ¿verdad? De ahí existe una pirámide de diseño estratégico que si se fijan, lo primero es la funcionalidad. Eso es lo que nosotros nos debemos de enfocar siempre. Y esto no solo es dentro de Power BI, ¿verdad? Sino en cualquier herramienta analítica que nosotros vamos a presentar un reporte, siempre lo primero que debemos de alcanzar es la funcionalidad. De ahí vamos en orden, agregando un diseño estratégico, mejorando el diseño de forma con entregándole valor, ¿verdad? Adicional, así como
agregando funcionalidades como acciones, filtros, como tooltips personalizados, ¿verdad? Y de ahí aplicamos un diseño guiado, o sea, no es que vamos a embellecer el reporte y arruinar la funcionalidad. Por eso dice utilizar el diseño para guiar, no para decorar. O sea, la idea no es agregar un montón de elementos que sean distractores. Y al final, este es el reporte. Por aquí ustedes pueden escanear si quieren interactuar, ¿verdad? Con el reporte, vean, acá está el reporte, donde nosotros vemos, ¿verdad? Se trabajó de manera guiada, como les decía yo. ¿Cuáles eran las funcionalidades? Primero eran responder las preguntas que necesitaba el negocio. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas escuelas? Y aquí vemos unos botones, ¿verdad? Que vamos a interactuar con él y vamos a hablar de las buenas prácticas. Y por aquí yo les voy a compartir, creo, el enlace, también vamos a ver por el chat, para que ustedes puedan interactuar con el mismo, ¿verdad? O sea, este está de manera pública, miren, ustedes pueden interactuar por ahí si desean, ¿verdad? De ahí, ¿cuál es lo último, ¿verdad? Que hago, que se debería hacer en todo reporte analítico, ¿verdad? Hacer un checklist, o sea, hacer una verificación antes de publicar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de hacer esta verificación. Número uno, tenemos un calendario, sí, ¿verdad? Tenemos los filtros funcionando, funcionan de manera correcta, agregamos funcionalidades como un drill down, el formato es consistente. Si ustedes se fijan en el reporte, los colores son consistentes con cada uno de ellos. Vamos a explorar el reporte para que lo veamos. Vean al final la consistencia de los colores y la valoración del rendimiento. Una de las cosas aquí primordiales en la valoración del rendimiento es que nosotros vamos a eliminar todo aquello que ya no utilizamos en un reporte. Por lo general, nos encanta llevar todo. Así se los puedo decir. Nos encanta llevar todo. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos qué es lo que vamos a entregar. Hacemos esa exploración, empezamos a trabajar con múltiples columnas, pero al final no todos adoptamos esta buena práctica, que es hacer una limpieza, que eliminamos columnas innecesarias, cálculos que no utilizamos. Si creamos tablas, también las debemos de eliminar, ¿verdad? Elementos que no utilizamos, gráficos que no utilizamos. Eso nos va a ayudar a que el rendimiento del reporte sea óptimo, o sea, que una persona pueda hacer un filtro y vea inmediatamente cómo se llama, cómo interactúa y cómo cambian los datos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros que crear una preparación de un reporte exitoso. Entonces, ya hasta aquí es la presentación, ¿verdad? Pero nos vamos a mover a Power BI y después, si tenemos tiempo, por aquí yo les dejo unas buenas prácticas que yo siempre trato de aplicar en el tema de la reportería. Entonces, empecemos a explorar nuestro reporte. Para los que no conocen Power BI, ¿verdad? Power BI es una herramienta de Microsoft, solo para mencionarle, y como les decía al inicio, es la herramienta líder en analítica de datos, ¿verdad? Entonces, por ahí, y una de las ventajas que tiene Microsoft es su costo bajo, ¿verdad? Por licencia, y el otro tema es que su curva de aprendizaje es rápida, ¿verdad? Claro, si ya nos queremos especializar, se ocupa un poco más de trabajo, ¿verdad? Y como nos permite a nosotros de una manera rápida poder alcanzar ese punto que yo les decía, la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, si vemos, este es nuestro reporte, ¿verdad? Donde nosotros ya tenemos la consistencia, lo que yo les mencionaba. Si vemos aquí, se creó una escala de colores, ¿verdad? Donde está la puntuación, donde ya está la clasificación, ¿verdad? Y si vemos por todo el reporte, todos los colores son consistentes. O sea, si los únicos colores que se salen de esa escala es esta parte del periodo. De ahí tenemos lo que es Power BI y los que les mencionaba al inicio, el Power Query. Entonces vamos a ir al Power Query, que nos va a permitir a nosotros hacer la limpieza y transformación de datos. Entonces, muchas de las tablas ya venían definidas, pero siempre tenemos que hacer ese chequeo, ¿verdad? Aquí vamos a ver que en este reporte tiene la buena práctica de que todos los pasos están documentados. Si vemos acá, dice, la fuente abre el archivo de Excel y expone las colecciones de los datos. Si yo me voy por cada uno, vemos que los pasos aplicados en este reporte están en inglés. Recordemos que para Power Query
y los que son nuevos dentro de Power BI y no lo conocían, esto se comporta como un macros, o sea, que graba cada paso que nosotros vamos haciendo en el momento que lo aplicamos. Si vemos acá, podemos ver, si yo me pongo en un paso, puedo ir viendo cuál fue el comportamiento que se hizo en la limpieza de los datos. Veamos acá, cada vez que yo cambio entre los pasos aplicados, vamos a ver que las tablas se van modificando. Pero vamos a buscar una de las tablas que tenga más cambios. Veamos aquí esta, donde esto sirvió para definir el costo, ¿verdad? Si vemos aquí, ya están definidos los costos, pero si yo vengo y exploro este reporte, vamos a ver que aquí está la tabla principal y como les estaba mencionando, si yo me pongo en un paso, yo voy a ir viendo esa transformación, una cosa que no podemos hacer en Excel. Si estamos acostumbrados a trabajar en Excel, hacemos reportes, recordemos que al cerrar el Excel se pierde toda esa memoria, ¿verdad? Que donde se fueron aplicando ciertos pasos. Incluso en Excel, si nosotros damos control Z, control Z, control Z, llegamos a un límite, ¿verdad? Donde después ya no podemos ver los demás pasos, a diferencia dentro de Power BI, que sí, ¿por qué? Porque quedan todos los pasos. Si vean, si yo sigo cambiando, vamos a ir viendo cómo se fue transformando esta tabla. En cada instante, vemos aquí un snapshot, ¿verdad? Donde hicimos un paso aplicado. Entonces, si hacemos el recorrido, vamos a ver hasta la tabla final. Si yo como les mencionaba, si yo me pongo aquí, vamos a ver que dice que el tipado de la moneda para el costo unitario. O sea, una de las buenas prácticas y que no las aplicamos es documentar y es bien difícil, ¿verdad? O sea, cuando estamos trabajando, es bien difícil ir documentando. Entonces, una de las cosas que siempre debemos de hacer es o lo vamos haciendo en el camino o al final hacemos ese recorrido para hacer esta documentación, porque si no lo que va a pasar es que en un futuro, si a nosotros nos piden una modificación o una actualización del mismo, vamos a tener que entrar siempre a Power Query, hacer una transformación y nos va a tocar venir y, ¿cómo se llama? Inspeccionar cada paso y tratar de entender qué fue lo que hicimos en su momento, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes que después de un par de meses, después de que hicieron un trabajo o entregaron un producto, nos encontramos con que al entrar nuevamente no recordamos cuál fue la intención de hacer cada cosa, ¿verdad? Entonces, esta es una de las buenas prácticas que debemos de hacer dentro de Power BI y dentro del Power Query. Entonces, una vez que nosotros ya definimos nuestras tablas, nosotros tenemos que venir y ver el modelo de datos y era lo que estábamos hablando anteriormente. Si se fijan, aquí hay buenas prácticas que hay que crear, ¿verdad? O sea, las relaciones cuando son de uno a muchos deben de ser unidireccional, porque cuando son bidireccionales, ¿cómo se llama? Merman el rendimiento del reporte. Aquí hay una donde yo la contradije, ¿verdad? Pero la idea fue separar estas tablas en tablas más pequeñas para tratar de hacer que el modelo de datos fuera más amigable, porque cuando nosotros dentro de nuestro modelo de datos tenemos una relación de 1 a 1, lo que pasa es que esta tabla significa que pueden estar contenidas dentro de la misma tabla, ¿verdad? Pero como les menciono, el propósito de separarlas es hacer tablas más pequeñas, más manejables y más entendibles, ¿verdad? Para el futuro, por eso se tiene así. Pero cuando nosotros tenemos una relación de 1 a 1 dentro de Power BI, significa que las tablas pueden estar dentro de una sola, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de entender cuál fue el propósito de crearlas así. Pero si vemos aquí y hacemos la revisión, nosotros vamos a encontrar que todas tienen la buena práctica de que sea unidireccional. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro modelo de datos, uno de los trabajos más importantes y a los cuales no le dedicamos tiempo es a crear un calendario. ¿Por qué? Porque a veces nos conectamos a los calendarios que ya existen, pero a veces, como el caso actual, tenemos que crear calendarios personalizados. ¿Por qué? Porque recordemos que los sistemas educativos del norte, la mayoría inician en septiembre y terminan allá por mayo, ¿verdad? Entonces, el inicio no es como normalmente hay sistemas educativos que inician en enero y terminan allá por entre noviembre o octubre, ¿verdad? Entonces, creamos un calendario normal, no tenemos ningún problema. Acá tenemos que crear un calendario personalizado, entonces, donde se hace el trabajo de DAX. Vean,
cada uno de los pasos que nosotros hagamos, tenemos que documentar. Veamos que aquí lo primero que se define cuál es el inicio del mes. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros crear ese calendario personalizado. Vean por aquí, hay bastante trabajo como por conocer. Todo esto es DAX, ¿verdad? Aquí, como les mencionaba, hay bastantes cosas por hacer. Vean, columnas conservadas, solo se eliminaron las marcadas con quitar. O sea, yo quité, cuando yo creé este calendario era mucho más grande, ¿verdad? O sea, pero después pude reducirlo porque ya sabía yo cuáles fueron los campos que utilicé. Entonces, una vez creado el calendario, otra de las tareas que debe hacer un analista al trabajar con Power BI es marcar el campo de fecha como una de las funcionalidades aquí de marcar como tabla de fechas, que no se hace mucho. Esto permite abrir la tabla para cuando nosotros vamos a hacer temas de inteligencia de tiempo. Entonces, volvamos a la vista del reporte y vamos a ver que aquí, si se fijan, nuestro reporte está completamente organizado. Tenemos organizadas nuestras medidas y tenemos una tabla especializada para organizar todo, ¿verdad? O sea, todo este trabajo que les estoy comentando se realiza, ¿verdad? Al crear un reporte. Solo para crear la parte visual necesitamos bueno, aquí solo están las medidas que se utilizaron. O sea, lo que realmente se utiliza en este reporte, acá están las medidas en cada uno, ¿verdad? Entonces, vean, si nosotros empezamos a explorar el reporte, vamos a encontrar que somos capaces de responder ciertas preguntas, ¿verdad? Muchas de las cosas que ellos necesitaban saber era cómo se estaba comportando el rendimiento por cada escuela. Acá se utilizó ¿cómo se llama? Una tabla, como que si nosotros estuviéramos haciendo un filtro, porque en aquel entonces, cuando se hizo este reporte, Power BI no había incluido unos filtros que actualmente sirven, que esto hubiera, ¿cómo se llama?, permitido que el reporte fuera visualmente diferente, donde creábamos filtros que son de tipo botón. Entonces acá lo que se hizo fue crear una tabla que sirviera como filtro, ¿verdad? Si se fijan, yo selecciono cuál es la escuela que quiero ver, puedo ver cuál es el comportamiento ¿cómo se llama?, de las evaluaciones, cuál es la escala. Vean, acá me dice cuál es el promedio, cuál es la puntuación promedia de esa escuela. Miren, el 97.33%, ¿verdad? Entonces, si nos venimos en la parte superior, estaríamos hablando que está en el promedio. Y nos podemos ir moviendo, vamos viendo cómo se comportan, incluso esto nos permite a nosotros identificar cuáles son las escuelas que tuvieron el puntaje más bajo y vemos que estamos en el primer año, ¿verdad? Entonces, yo puedo cambiar al siguiente año y podemos definir, vean, unos KPIs aquí importantes donde vemos que la puntuación actual dice que es del 86.77, pero que el anterior también fue de 86.70. Porque si vemos acá no aparece el otro decimal, entonces eso significa que esta escuela tuvo un crecimiento, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo del año pasado. Entonces, vemos acá que esto nos permite a nosotros profundizar, ¿verdad? También tenemos temas donde nosotros podemos profundizar en jerarquías y entrar al grado directamente, cuánto fue el puntaje que tenemos, ¿verdad? Yo puedo regresar nuevamente y como les mencionaba, ¿verdad? Una de las funcionalidades que es ver, acá vemos un botón donde nos permite ir a ver los detalles, que era el drill down que yo les mencionaba. Entonces, si vemos, aquí ya viene filtrada la información de aquello que teníamos seleccionado. Y si me pongo en este valor, veo quién es el estudiante, a qué escuela pertenece, a qué grado pertenece, de qué género es, y vean que él solo participó en una, ¿verdad? En una de las 3 pruebas que debería de haber participado. De ahí tenemos un botón que nos permite regresar a nuestro reporte, ¿verdad? Tenemos un botón de información que si al presionar aquí me da una pequeña explicación de que para qué sirve cada una de las, ¿cómo se llama?, de los sitios, ¿verdad? Vemos acá que damos una explicación de cuál es la escala, cuáles son las tarjetas principales, dónde está la sección de los filtros, ¿verdad? Y a través de botones yo puedo volver a quitar. Una de las preguntas que, a pesar de que es importante, pero no está plasmada aquí, pero a través de un botón yo puedo venir y ver cuál es el costo estimado, ¿verdad?
que se tiene por las evaluaciones. Acá se tenían definidos grupos, ¿verdad? Que son los tiers para ver cuántos profesores se necesitan, ¿verdad? Por cada uno de los grupos de intervención. Y de igual forma yo puedo cerrar esto. Si se fijan, el reporte trata de ser consistente con temas de colores, ¿cómo se llama? Con las escalas. Si vemos acá, en todo momento se trata de seguir esa consistencia de colores. Incluso acá podemos ver, una de las cosas que ellos necesitaban ver siempre era cuántos estudiantes obtuvieron ese promedio. Vemos aquí cuántos estudiantes estuvieron en el promedio de ese año. Vean que aquí tenemos que en el promedio 1.373 estudiantes estuvieron ahí en la parte promedio. Aquí cuántos estuvieron cuántos obtuvieron una puntuación máxima, ya sea en cualquiera de las tres pruebas. Es una de las cosas que cuando estaba presentando me hicieron la pregunta, ¿no? Pero si yo quisiera saber en cuáles pruebas, entonces aquí es donde yo le mencionaba. Entonces hacemos clic y tratamos de ir a ver el detalle, ¿verdad? Creo que no está funcionando por ahí esa parte. Pero tratamos de hacer clic. ¿Para qué? Para que nos permita habilitar este botón. Si se fijan actualmente, como está en negro, no está habilitado. Si yo vengo y selecciono aquí uno de las barras, el botón se habilita, ¿verdad? El botón se habilita y me permite ir a hacer la navegación. Entonces, este fue el reporte, ¿verdad? Que entregamos al final, tratando de cumplir los requerimientos que habíamos hablado. Entonces, si nos regresamos ¿cómo se llama? A la presentación, vamos a ver que dentro de las buenas prácticas o de los principios están divididos acá, ¿verdad? Entonces, uno es priorizar la funcionalidad, mantener la simplicidad. Siempre tratamos de mantener, de que sea lo más simple, ¿verdad? No tenemos que agregar funciones que sean complicadas, asegurarnos de que exista una consistencia. Vean, usar elementos uniformes, o sea, como el tema de los colores, ¿verdad? Establecer una trazabilidad, o sea, mapear visualmente con medidas y deben de estar documentadas, ¿verdad? Garantizar la repetibilidad, o sea, ¿qué significa eso? Que cualquier persona debe ser capaz de volver a replicar este reporte, y era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Una vez que nosotros documentamos nuestro reporte, cualquier persona va a ser capaz. Vean, acá les dejo por aquí cuáles son las buenas prácticas de Power Query, también cuáles son las buenas prácticas que deberíamos de aplicar en un modelo semántico, ¿verdad? Ya como ya se nos está acabando el tiempo. De ahí, cuáles son las buenas prácticas que aplicamos dentro de DAX, ¿verdad? Y cuáles son las buenas prácticas visuales. O sea, aquí, si el usuario duda en qué hacer, la experiencia de usuario falló, ¿verdad? Aquí. Si se fijan, debe existir una jerarquía visual. Si nosotros nos regresamos al reporte, vamos a ver que de la parte superior hacia abajo podemos ver esa jerarquía visual donde vemos cuántos estudiantes están en cada una de las escalas y podemos ir bajando el nivel, ¿verdad? O sea, las etiquetas y unidades, los tooltips, los drill down y la accesibilidad. Y lo último, pero no menos importante, ¿cuáles son esas buenas prácticas de rendimiento? ¿Verdad? Reducir la cardinalidad, evitar textos en hechos en lugar de usar los códigos, ¿verdad? Limitar visualmente. Por lo general, un buen reporte debe de tener 8, ¿cómo se llama? Elementos como máximo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el reporte sea entendible. Por eso vemos que siempre hablamos de mantenerlo simple. De ahí el tema de agregaciones o resúmenes, ¿verdad? Siempre es una buena práctica. Evitar medidas, ¿cómo se llama? Medidas pesadas, vea, precalcular columnas, si es viable, y estables para medidas pesadas, ¿verdad? Recordemos que para los que son nuevos en Power BI, hay una jerarquía que se ejecuta. Cuando nosotros vamos a actualizar un reporte, por lo general lo primero que se hace es aquello que existe dentro de Power Query. Una vez que se hace lo que está en Power Query, baja y viene a ver si tenemos
columnas calculadas y tenemos tablas calculadas y las recalcula, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las medidas sean lo más eficiente posible. De ahí debemos de quitar columnas que no estamos utilizando, verificar el performance. Power BI tiene una, ¿cómo se llama? Herramienta que permite ver cuál es el performance que tiene nuestro reporte, ¿verdad? Y actualizaciones incrementales, ¿verdad? Siempre tratamos de crear un reporte con actualizaciones incrementales, o sea, que lo que ya existe y no necesita modificaciones se mantenga y solo se venga a integrar lo nuevo, ¿verdad? Y de ahí lo último, que es la documentación, que lastimosamente es algo que siempre debemos de hacer en todo proyecto, ¿verdad? Debemos de documentar, ¿por qué? Porque nos va a permitir a nosotros hacer nuestro checklist, verificar la seguridad, la validación, vemos versionamiento, vemos que tenemos un catálogo de medidas, las relaciones y nuestro diccionario de datos, ¿verdad? Y de parte de la presentación, eso es todo. Muchas gracias a todos por haberse integrado a este webinar. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta que quiera realizar, ¿verdad? Por ahí, como les mencioné, ahí está el enlace del reporte. Ustedes pueden hacer su validación. Cualquier duda o pregunta que tengamos las podemos hacer. Vamos a ver, creo que alguien. Sí, muchas gracias, Norman. Y justo llegamos a ese momento donde el foro es abierto, entonces adelante. Por acá, igual cuenta pruebas, si nos apoyas a poner tu nombre completo en el chat, estaría perfecto. Y adelante, es este momento. Bueno, no sé si es duda o comentario por acá, compañero o compañera, que tiene su manita levantada. Sí. Sí, sí, cuenta prueba. Sí, es que no aparece su nombre, pero si tienes una duda, adelante, compañero. Igual si no, se pueden ir formando los demás que tengan por ahí duda, comentario nada más, así nuestro compañero Norman. Recuerden que es foro abierto y bueno, estamos por escucharlos a todos. Mientras acá nuestro compañero de cuenta pruebas puede abrir su micro. También tenemos en cola ahí a Antonio Galvez. Vale, entonces si quieres, Antonio, abrir tu micro, adelante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, la pregunta sería recomendaciones para la capacitación, para el aprendizaje de esta herramienta que me parece verdaderamente muy potente e interesante. No sé, alguna plataforma, no sé, consejos que me puedan dar. La verdad que para iniciar con Power BI, una de las cosas es que Microsoft tiene documentación y tiene su propio learning. Entonces, de ahí, les puedo decir que yo inicié estudiando desde ahí, ¿verdad? Entonces, desde el learning de Microsoft, ellos tienen como sus propios tracking, donde uno puede, y sus propios roadmap, donde uno los puede seguir, y la verdad que son bastante informativos y le ayuda mucho formar esos conceptos, ¿verdad? Que uno debería de tener bastante fortalecidos, porque cuando yo inicié, a mí solo me dieron, ¿qué les puedo decir? Una clase de 10 minutos, porque la primera vez que yo utilicé Power BI, yo lo descargué, traté de utilizarlo, no pude, sinceramente, así les digo, no pude, ¿verdad? No pude utilizarlo. Me rendí, lo desinstalé, pero como a las 2 semanas recuerdo que se acercó una persona y me comentó de que estaban abriendo el área de analítica de datos y que preferían contratar a alguien. Se acercó, me dio una clase de 10 minutos, me enseñó que aquí se arrastra y aquí se crea el gráfico y esa fue mi clase, ¿verdad? Pero como les digo yo, Microsoft tiene un roadmap muy bonito, ¿verdad? Que les permite, como quien dice, fortalecer esas bases necesarias para poder utilizar Power BI. Excelente, gracias por tu respuesta. Dice Catherine, en el campo de fechas que hizo es como un campo calculado, así se conoce en Power BI como en Tableau. Digamos aquí en Power BI ese campo de fecha es una tabla. La verdad que es una tabla donde solo creamos a través de, como aquí hay
temas bastante ya como un poquito más avanzados porque utilizamos variables para definir ciertos parámetros, ¿verdad? Para crear el calendario. Este es un calendario, es una tabla completa la que hemos creado a través de un campo, ¿verdad? De fecha. Entonces, es un poquito diferente a Tableau en el sentido de que Tableau creamos columnas y vamos creando cada columna individual. Aquí en Power BI nosotros podemos crear tablas, ¿verdad? Personalizadas y especializadas en lo que necesitamos. Excelente, muchas gracias, Norman. Y bueno, pues todavía nos queda aquí espacio para otra preguntita o comentario que quieren hacerle a nuestro compañero. Está abierto, igual los miembros de Community Data, si quieren aportar algo, adelante. Son bienvenidos todos sus comentarios, compañeros. José, adelante. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola, Norman. En cuanto a la capacidad de los tableros en Power BI, ¿cuánto es el tamaño máximo que pudiéramos decir que mantiene un performance adecuado? Sí, ¿Cuánto tiene de registros? eso va, la verdad que va dependiendo hasta de la cantidad de tablas, porque dependiendo del licenciamiento también, no se permiten subir archivos de 1 giga cuando nosotros tenemos un tipo de licencia Pro, pero alcanzar 1 giga de tamaño es bien difícil, ¿verdad? Porque cuando aplicamos buenas prácticas, se reducen. Solo por ahí contarles una historia. A mí me contrataron para una universidad, hacerles un tema de performance y tenían un reporte de 2 gigas que ellos necesitaban publicar, ¿verdad? Entonces, solo aplicando las buenas prácticas pudimos reducir ese reporte de 2 gigas a 160 megas más o menos, ¿verdad? Entonces, eso va dependiendo, como les comento. La limitante es, si tenemos una licencia Pro, nuestro reporte de Power BI no puede pesar más de 1 giga. Esa es la limitante que existe, ¿verdad? Y si tenemos una licencia premium, eso ya escala, ¿verdad? Ya cambia el tamaño del reporte que podemos subir. Pero es muy difícil alcanzar, ¿verdad? Ese tamaño de 1 giga. Yo recuerdo que ese reporte tenía como unos 20 millones de registros. ¿Y los tiempos de recarga de un tablero, lo que es la delta del día, más o menos cuánto tarda? Igual, también depende, ¿verdad? Porque si, como les mencionaba yo, lo ideal es que sea incrementar el reporte, ¿verdad? La actualización, porque si nosotros vamos a reemplazar 20 millones de registros, se tarda, ¿verdad? Puede tardarse hasta 2 horas un reporte o incluso más, ¿verdad? Lo ideal debería de ser que un reporte se tarde entre unos 1 minuto a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de información que tengamos, ¿verdad? Ese sí que el que les mencionaba, recuerdo que se tardaba unos 15 minutos en actualizar porque al inicio ellos querían, se estaba trabajando en un curado de datos general, entonces se recargaba todo como desde cero, ¿verdad? Pero lo ideal es tener un incremental de que el histórico ya viene limpio, entonces solo de ir agregando lo nuevo debería de ser 1 minuto como máximo a 2 minutos, ¿verdad? Porque no es que vamos a agregar de un toque 1 millón de registros, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tus preguntas, José, y a ti, Norman, por el tiempo que nos regalaste y que, pues, en general, todo el conocimiento que nos has compartido. Agradecer también nuevamente al foro por conectarse y por estar aquí con nosotros, compañeros, una tarde más. Les recuerdo nuevamente que este webinar es parte de nuestra iniciativa de Data Community. Para todos aquellos que se quieran unir, por ahí, pues, van a estar recibiendo un poquito de información por sus correos, en WhatsApp. Igualmente tenemos ya un grupo de WhatsApp en donde todos pueden ser miembros. Y bueno, por acá tenemos también a uno de nuestros embajadores de este grupo, Oscar, quien ya ponía por acá en el chat, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más, Oscar. Igual agradecer acá a Norman. Adelante. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, antes que nada, muchas gracias, Norman. De verdad que es un tema bien interesante y realmente importante en todo este mundo de analítica. Poder tener tantos datos es un privilegio, pero saber aprovecharlos y compartir esos insights, esos hallazgos, es creo que tan relevante como el poder contar con la información. Y bueno, contar con el conocimiento de esta herramienta nos proporciona justo con la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Y
Y nada, pues nuevamente agradecerte mucho, Norman, por tu disposición. Digo, creo que no está de más decir que esta charla fue una propuesta del propio Norman, entonces creo que vale doblemente el hecho de haber propuesto y haberse ofrecido para hacerlo. Muchas gracias, Norman.